y se usaba para que ellos no se desviaran del camino. Y a veces el buey, cuando daba coces, cuando daba patadas, se lastimaba. Y eso le decía: Saulo, vos estás haciendo igual que un buey. Estás peleando contra mí y yo te quiero llevar a mi presencia. Yo quiero que hagas mi voluntad. Quiero que aprendas que vos vas a ser uno por los cuales el Evangelio va a ser predicado en gran parte de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas, Dios habla de distintas maneras. Una de las cosas con las cuales me habló Dios en este último domingo fue cuando hablé con un pequeño niño, chico de 13 años. Y yo le preguntaba, haciendo unas preguntas y unas cosas que teníamos que hablar con él. Yo le preguntaba: ¿qué pensás de Dios? Y me decía: él se estaba poniendo a Dios, pero Dios lo estaba llamando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, muchas veces nosotros estamos en esa posición. Creemos que hacemos la voluntad de Dios, pero en realidad no estamos haciendo la voluntad de Dios. Creemos quizás que estamos haciendo lo correcto, como Saulo pensaba que hacía lo correcto, estaba convencido que hacía lo correcto. Al perseguir a cristianos, al obligarlos a blasfemar, al llevarlo a matar a esos cristianos. Pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios tuvo un encuentro con él que cambió su vida. Eso tenemos que buscar. Siempre tener en bien el buscar tener un encuentro real con Dios. A veces se utiliza esto del encuentro real con Dios para decir cuando te conviertes a Dios, cuando Dios te toca por primera vez. Pero el encuentro real con Dios tiene que ser a diario en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Pablo mismo nos demostró. Pablo mismo, hasta el final de sus días, él quería conocer a Dios. Él quería que Dios lo dirija. ¿Sí? Qué bueno es hacer como Pablo, que al tener un encuentro con Dios, obedeció a su voz y comenzó a generar cambios para lo que Dios le decía que tenía que hacer. Vamos a leer en 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, leamos. 2 de Corintios. Miren lo que Pablo decía, pasados los años, muchos años, desde el momento en que él tuvo un encuentro con Dios. Recordemos que Pablo, ¿qué hizo? Al Dios decirle: tenés que ir hasta a la ciudad y ahí se te va a indicar qué hacer. Si él se hubiera desistido de esperar a Dios. Pero leamos en 2 de Corintios 4, 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Esta leve tribulación momentánea, ¿saben lo que él le llamaba esta leve tribulación momentánea? Miren todo lo que sufrió Pablo. Esto hablaba casi cuando él era un hombre ya entrado en años. Miren todo lo que sufrió Pablo y escuchemos: azotes sin número, cárceles, peligros de muerte. De los judíos 5 veces recibió 39 azotes. 3 veces fue azotado con vara. Una vez